cual juntaron los lentes. Entonces es como si ustedes cogieran en la caja de pruebas. Ustedes se han dado cuenta que acá está la caja de pruebas y en la caja de pruebas hay al lado derecho las esferas positivas, al lado izquierdo están las esferas negativas y en una parte del medio están los planocilindros positivos y los planocilindros negativos. Entonces tomaron un planocilindro positivo y un planocilindro negativo del mismo valor. Entonces tuvieron un neutro con menos 0,25 y un neutro con menos 0, un neutro con más 0,25. Y los unieron. Pero si los hubieran unido colocando el eje en la misma posición, pues se hubieran anulado los dos y hubiera quedado el valor neutro. Y la idea no era esa. La idea no era esa. Ubicaron uno a 90 grados del otro. Entonces, hay unas marcas con unos puntos rojos que nos indican que ahí está ubicado el poder del cilindro cruzado negativo, y hay otras marcas donde nos indican que está el poder del cilindro cruzado positivo, y son perpendicular uno con respecto al otro. ¿Ok? ¿Hasta ahí me hago entender? Muy bien. ¿Qué decía la segunda pregunta? Dice, ¿por qué el mango se encuentra a 45 grados de los puntos blancos y de los puntos rojos? Explique con sus propias palabras. Porque el mango se encuentra a 45 grados de los puntos rojos y de los puntos blancos. NPI. ¿De acuerdo? Lo que acaba de decir nuestro querido ahora buen compañero es totalmente cierto. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, están perpendiculares uno con respecto del otro. Y acá en toda la mitad pusieron el mango. Y la idea de que pusieran el mango ahí no es para que sea fácil voltearlo ni darle el giro, sino sencillamente porque, digamos que este es un este es un cilindro cruzado de más o menos 0,50. O sea que acá sería menos 0,50, acá sería más 0,50 y acá sería menos 0,50. Ok, entonces tenemos, acá sería más 0,50, acá sería menos 0,50, ¿sí? Entonces tenemos un lente que tiene un astigmatismo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el astigmatismo de ese lente? ¿Cuánto es el astigmatismo que hay en ese lente? De 1. Correcto, de 1. Porque acá está de más 0,50 a menos 0,50. Acá está el neutro, acá está más 0,50 y acá está menos 0,50. De aquí a acá, ¿cuánto hay? Menos 1, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que el poder de ese lente oscila entre más 0,50 y menos 0,50.
Entonces, por ejemplo, ¿me prestas el rojito? ¿Tú tienes el marcador rojito? Así que allá, Juan. Creo. No se la deje montar, métale su pescozo. Sí, debe, será que lo escucha encima. Vamos a ver si lo traje. Le cambié el bolso. No lo traje. ¿Quién trajo marcador rojo? No, azul o O verde. rojo o azul. Es que yo cambié de bolso. Gracias. Que si supongamos yo tengo un eje por acá, ese eje por ahí no es ni más 0,50 ni menos 0,50, sino es un valor intermedio entre esos dos. Entonces, por ejemplo, sería más 0,37 más 0,25 más 0,12 y así sucesivamente hasta que llega a menos 0,50, pero hay un punto en el cual ese lente no tiene ningún poder, y ese punto donde no tiene ningún poder es justo en la mitad entre los dos valores. Miren, acá está menos 0,50, más 0,50 y acá está menos 0,50. ¿Cuál es la mitad? Neutro. Angularmente yo lo podría definir así, y ahí está. Acá habría 45, habría 45. Entonces, el mango está justo en la parte donde el lente no tiene ningún poder. Si me desplazo un poquito hacia el lado del negativo, tendrá un poquito de poder negativo. Por ejemplo, acá será menos 0,12, menos 0,25, menos 0,37 y menos 0,50. Pero si me desplazo hacia acá, entonces será más 0,12, más 0,25, más 0,37 y más 0,50. Y así sucesivamente en el transcurso de todo el lente. Entonces, el mango está justo en el punto donde el lente no tiene poder. Por eso está ahí, porque es la zona donde no tiene poder. Es para darnos una indicación, es para darnos una medición para que nosotros podamos usar esa zona. O sea que si nosotros colocamos el lente en esta posición sobre la fórmula que el paciente tiene, no le está ejerciendo ningún poder. No le está ejerciendo ningún poder. Porque a 90 grados de este, ¿qué hay? Nada. Y a 90 grados de este, ¿qué hay? Nada. Entonces está en una zona donde el lente no tiene poder. Y eso es trascendental. Muy bien. ¿Qué pregunta sería? ¿En qué rango de poderes encontramos el cilindro cruzado de Jackson en el mercado? ¿En qué rango encontramos el cilindro cruzado de Jackson en el mercado? Laura. ¿En qué rango se encuentra en el mercado? ¿Sí o no? Ojo, pues, eso me parece perfecto, gracias. Aquí nuestra compañerita me dice que tenemos cilindros cruzados de Jackson de más o menos 0,25 hasta más o menos 1 en condiciones normales. En condiciones normales. Ojo pues lo que le estoy diciendo. Ojo pues a lo que le estoy diciendo. Y que en casos excepcionales tenemos cilindros cruzados de Jackson, lo va a hacer protocolo, en
de más o menos 2 dioptrías. ¿Qué implicación tiene que nosotros tengamos cilindros cruzados de diferentes valores? ¿Por qué necesitamos cilindros cruzados de diferentes valores? ¿Para qué utilizamos cilindros cruzados de diferentes valores? ¿O por qué utilizamos cilindros cruzados de diferentes valores? Para mirar astigmatismos diferentes. Para mirar astigmatismos diferentes. Un paciente tiene un astigmatismo muy bajito, pero si le ponemos un cilindro de reducción o de el cambio va a ser muy brusco. A veces el paciente de menos 0,25 o positivo, pues será mucho más cómodo para el paciente dar una respuesta rápida. O si son astigmatismos ya extremadamente muy altos, tenemos un cilindro mucho más de mayor poder para que el cambio sea simultáneo para el paciente. Ok. ¿Qué me dice que nuestro amigo del diario? Profe, sí, de acuerdo con ellos. Hay, por ejemplo, astigmatismos tan grandes que si los mido con un cilindro tan pequeño, tal vez la diferencia en el cambio, el paciente no la va a reportar con tanta facilidad. Entonces, utilizaría cilindros más grandes. Para pacientes con astigmatismos más pequeños, y en detalles muy finos, van a poder distinguir con el Pacientes cilindro con más pequeño. catarata también, más 55. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acá don Pablo? Sí, puedo porque permite hacer ajustes más finos en la resolución. Porque permite hacer ajustes más finos. No es por eso. Nosotros utilizamos un cilindro cruzado de Jackson muy bajito o muy alto dependiendo de la agudeza visual del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un cilindro cruzado de más o menos 0,25, ¿de cuánto es el astigmatismo? De 0,50. De acuerdo a la ley de Egger que yo les dije, a la regla de Egger que yo les dije, ¿cuántas líneas de agudeza visual pierde uno por un astigmatismo de 0,50? Una sola. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que en el peor de los casos, si usted tiene agudeza visual 0,1, que es igual a 20-25 Snellen, usted probablemente alcance a detectar los cambios que se generan entre una posición y la otra posición del cilindro cruzado de Jackson. Porque usted, el cambio es tan fino que tiene que tener una excelente. Mire que no estoy hablando de que tiene un astigmatismo grande o pequeño, estoy hablando de la agudeza visual que tiene el paciente con su corrección puesta. Si el paciente, si yo voy a utilizar un cilindro cruzado de más o menos 0,25, como los que tienen todos los forópteros que hay acá en la clínica, excepto uno que tiene uno de más o menos 0,50, el paciente tiene que tener de agudeza visual, de acuerdo a la ley de Egger, como mínimo 20-25 o 20-20 o 0-0. Si tiene 20-30, los datos no son confiables porque los cambios entre una posición y otra son tan chicos que él no los alcanza a determinar por agudeza visual. Pero, por ejemplo, en el caso del más o menos 0,50, ¿de cuánto se genera el astigmatismo? De una dioptría. Por una dioptría, ¿cuántas líneas de agudeza visual se pierden? 2. O sea que acá estaríamos con agudeza visual 0,2, que es igual a 20-32 Snellen, ¿cierto?
O sea que con una agudeza visual final de 20-32, nosotros deberíamos utilizar un cilindro cruzado de, perdón, acá es neutro, porque esto me da un astigmatismo de 1, que me quita 2 líneas de agudeza visual. ¿Me hago entender? Y si yo tuviera un astigmatismo, un cilindro de cruzado, estoy hablando de más 1 menos 1, hay un astigmatismo de 2 dioptrías. ¿Cuántas líneas de agudeza visual pierdo? 4. O sea que sería 0,4, que sería igual a ¿cuánto? 20-50. Ojo pues, ¿qué quiere decir esto? Mire lo que les voy a decir y la implicación tan significativamente grande que estoy diciendo. Que si la agudeza visual es como la del amigo acá que es ambliope, dice él, que por ejemplo la agudeza visual de él fuera 20-50, con la mejor corrección, si yo le pongo más o menos 0.25, pues él cómo va a determinar que hay un cambio entre una posición y otra. Lo que me va a decir es mentiras, porque él no nota la diferencia. Pero si la mejor agudeza visual de él es 20-50, yo le debería poner un de más o menos 1 para que su sistema alcance a determinar la diferencia entre una posición y otra posición. De lo contrario no lo logra. De lo contrario no lo va a lograr, porque el sistema no le da. Porque los cambios acá son tan chiquiticos que por agudeza visual. Entonces, si lo van a hacer con el forópter, de lo contrario lo tendrían que hacer. Ustedes han visto que vienen cilindros cruzados en unas cajitas y vienen más 0.25, más 0.50, más 0.75 y más 1. Y lo tendrían que hacer manualmente en un aire y adquirir una habilidad manual tenaz. Por eso es que cuando hagan cilindro cruzado de Jackson a un paciente, a ella no se lo van a hacer. Porque el cilindro cruzado de Jackson tiene más o menos 0.25 y él dice que tiene 20-50 y no. Entonces los datos que nos va a arrojar son falsos, los mal nombrados falsos positivos. Como la falsa ambliopía. Y si tuviéramos más o menos 2, sería un astigmatismo de 4 dioptrías. 4 dioptrías, ¿cuántas líneas de agudeza visual me perdería el paciente? 8 líneas. Sería para una agudeza visual, o sea, sería un paciente como él, también ambliope. Entonces un paciente que su mejor agudeza visual es 0,5, 0,6, yo se lo tendría que hacer con esto. Yo sinceramente estos de más o menos 2 no los conozco. Yo supe de su existencia porque hace más o menos cerca de 2 años, 2 años y medio, tuvimos la visita de un optómetra que vino de la Universidad de Montreal, acá en Canadá, que estuvo notando con nosotros en este completo, la doctora Ariadna Aramburu, y ella nos contó que ellos allá tenían disponibles para colocar en el forópter cilindros cruzados de más o menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir si yo tengo acaso los cilindros cruzados de más o menos 0.25? Que este test solo se le puede hacer a personas que tengan de agudeza visual con corrección 20-20, máximo 20-20, mínimo 20-25. Si mi paciente tiene 20-30, 20-32, 20-40, no se lo puedo hacer con el forópter, se lo tengo que hacer con un cilindro cruzado diferente de acuerdo a la agudeza visual que él tiene. O sea, eso es trascendental. Porque ustedes dicen, no, que es que la posición del eje, entonces yo le voy a hacer el cilindro cruzado al paciente. ¿Qué agudeza visual tiene? 20-50. No, parce, no se lo puede hacer. El paciente no le nota la diferencia. ¿Sabe qué es lo más berraco? Que lo hacen. Lo hacen.
de verdad, y le juran a uno, sí está bien hecho, no está bien hecho. Si van a hacer cilindro cruzado de Jackson con el foróptero de acá de la universidad, el paciente, la agudeza visual mínima que debe tener para hacerlo es 20-25. Si tiene una agudeza visual inferior a 20-25, no lo hagan porque el resultado no va a ser confiable. Si lo hacen, tienen que utilizar un sistema, un lente, un cilindro cruzado de Jackson de un valor diferente. ¿Estamos seguros? Luego otra prueba que se podría hacer, si no se puede hacer esa. Otra, después vamos a ver otra que se llama refracción meridional. Entonces, vamos a ir acá, dice, es otro método, o sea, el cilindro cruzado de Jackson básicamente es otro método de refracción subjetiva en el cual se usa un elemento de las siguientes características. Entonces, cuando le hablan, vamos a hacer refracción, vamos a hacer subjetivo con cilindro cruzado de Jackson. ¿Cuál es lo que yo les voy a contar? Y es que en alguna literatura aparece el término y cuando hablan del término de afinación están hablando de subjetivo con cilindro cruzado de Jackson. Esa literatura es muy criolla, es una literatura que está permeada por criterios muy de atrás de la vieja escuela, porque si ustedes revisan literatura española, Walter Furlan, revisan literatura de Mark Rosenfield, revisan literatura de Boris, ahí no habla de afinación, habla de subjetivo con cilindro cruzado de Jackson. ¿Listo? Entonces, cuando hago refracción subjetiva con cilindro cruzado de Jackson, utilizo un lente que son dos planos de cilindros de signo contrario y valor igual. Por eso es más o menos. Los ejes se encuentran ubicados de manera perpendicular uno con respecto del otro y oscilan de poderes de más o menos 0,25 a más o menos dioptrías. Una dioptría en casos excepcionales hasta más o menos 2 dioptrías. Y esta es la imagen de un cilindro cruzado de más o menos una dioptría. Pues aparentemente, de acuerdo a lo que yo veo acá, estos son los indicativos de que este es el poder negativo, de que este es el poder positivo y que el mango está justo en medio. Si acá es más 1, acá debe ser más 0,75, más 0,50, más 0,25 neutro, menos 0,25, menos 0,50, menos 0,75 y menos 1. Y acá es neutro, y acá será neutro. ¿Listo? Entonces, este es un cilindro cruzado de más o menos 1, y este es el mango que permite que cuando nosotros giremos el cilindro, la posición de los indicadores rojos y blancos se invierta. Que los rojos pasen a donde están los blancos y los blancos pasen a donde están los rojos. ¿Hasta ahí me hago entender? Muy bien. Entonces, el principio óptico es generar un astigmatismo igualmente mixto. ¿Por qué? Samantha, ¿por qué? NPI. Dylan. Señor, porque es un estigmático igual de friso. Sí. Pues de una u otra forma, sea positivo o negativo, pues va a llegar con la misma distancia. Entonces, lo que hace, pues, si sea atrás o adelante de retina, pues va a llegar a la misma distancia. Entonces, considero que, no sé. Tan bello, arranca embalado. Dice y después. Profe, porque la astigmatismo no es el mixto, sé que no agudeza visual. Venga, acá me dijeron una cosa. Por favor. Doña Milena, la señora de la esquina,
véndeme 500 de cilantro, se la nota de acuerdo a mi mamá que después quiera pagar. Doña Milena, ¿por qué? Porque igualmente mixto es el que mejora pureza visual. Eso es cierto. El astigmatismo igualmente mixto es el que mejor agudeza visual provee. ¿Por qué? O sea, el principio óptico es eso, generar un astigmatismo igualmente mixto, y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Y el punto de la mitad, ¿cómo se llama? Círculo de menor confusión. No, no es el coronel de esto. Círculo de menor confusión. Círculo de menor confusión. Sí. Entonces, Se llama círculo de menor confusión. entonces, el astigmatismo igualmente mixto es el que mejor agudeza visual nos da por una razón. Porque una cosa que se llama el círculo de menor confusión está justo sobre la retina. ¿Qué forma tiene un círculo? Un punto redondo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo acá una E, cada punto de esta E lo puedo asimilar a un puntico, a un circulito. Es como si yo tuviera una E hecha por circulitos. Digamos, pues no me quedó tan bien porque pues estoy dibujando a mano alzada, yo soy malito para dibujar, pero cada puntico de estos es muy igual a un punto de acá, pero más grande. En cambio, si el círculo de menor confusión no está sobre la retina, ¿cierto? Entonces supongamos la distancia que existe entre los dos puntos principales de un círculo, de los dos focos principales de un astigmatismo se llama conoide de Storm. Si yo estoy más alejado del centro, esta E se me puede ver representada por óvalos. O se me puede ver representado ¿y qué parece más a una de esto o esto? O en las otras posiciones se puede representar por para hacer las cosas. ¿Qué se parece más a esta de esto, formado por círculos? Porque estamos oscilando desde una línea, que esto sería la paradoja astigmática, nos vamos alejando de la paradoja astigmática, llegamos al centro, nos alejamos hasta que llegamos a la otra línea. Acá está focalizado el meridiano vertical, acá está focalizado el meridiano horizontal. Esta es la mitad. Por eso el círculo de menor confusión es el que nos genera, porque cuando usted cambia y pasa de acá a acá, usted se le facilita más una, y cuando usted está acá, son iguales. Cuando usted iguala las dos posiciones, al girar el cilindro cruzado de Jackson, que ya me voy adelantando,
va a haber círculo y círculo, va a haber igual en las dos posiciones. Mientras que cuando no está sobre el círculo de menor confusión, el retino va a pasar de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, y va a ver que hay uno en el que se ve mejor que en otro. Por lo tanto, usted encuentra diferencia. ¿Me hago entender? Esa es la razón. ¿Cuál es el producto final? Que usted va a ver círculos en ambas posiciones, por eso va a ver igual en ambas posiciones. ¿Me hago entender? ¿Alguien más preguntas? Diga. ¿Qué finalidad tiene el hecho de que durante el grupo vaya de poder diferentes? Ya lo dijimos. Teniendo en cuenta lo que ha leído bastante para responder estas preguntas, ¿qué limitantes creen que tiene este método? Muy bien. ¿Qué limitantes cree que tiene el método entonces? La agudeza visual. Porque de acuerdo a la agudeza visual, entonces tenemos que tener un cilindro cruzado de Jackson diferente. Muy bien. ¿Cómo? Los niños. Pero acá hay unos que son grandes y parecen niños. La colaboración del paciente. ¿Qué más? Problemas acumulativos, ¿por qué? Pues como si fuéramos de discontroles, es como porque tengo el objetivo de que salga como al final no sigue, pero si está saltando de cambio. No me convence mucho la respuesta, ahorita le digo por qué. Otra versión de los hechos. ¿Cómo? Las habilidades de lo que comete. Bueno, que usted tiene que tener habilidad. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces vamos a hablar cuál es el procedimiento. Bueno, entonces cuando hablamos de cilindro cruzado de Jackson, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida, Santiago? Santiago dice que la retinoscopía. ¿Estás de acuerdo? Igual es una prueba ¿Estás de acuerdo? objetiva. Sí, porque ahí es donde empieza a poner cómo se pone la pieza. Para eso vamos a colocar el estigmatismo. Tú la sabes. ¿Sí? Entonces, como en todos, ¿para qué hacen una retinoscopía? Para determinar el estado refractivo del paciente de manera objetiva. Para determinar si es miope, hipermétrope, astímata y las diferentes combinaciones que podamos tener ahí. Si es con las reglas, si es contra las reglas, si es oblicuo, lo que sea. Si es miópico simple, miópico compuesto, hipermetrópico simple, hipermetrópico compuesto, mixto, igualmente mixto, mixto con la regla, mixto contra la regla, bueno, cualquier cosa de esas. Entonces, siempre que hago retinoscopía, punto 1, lo primero que hago después de hacer la retinoscopía es ver qué agudeza visual tiene el paciente con ese valor de retinoscopía que nosotros obtuvimos. Siempre, es lo primero que yo hago.
Yo hago retinoscopía en el consultorio de ustedes cuando sean grandes y ya no haya nada grandes en la vida, pues que pereza hacer retinoscopía, entonces cada paciente en el autorref, tienen el botón y listo. Les da el valor de la autorrefractometría, ustedes lo ponen ya sea en el Fodocker o en la montura de pruebas y determinan la agudeza visual del paciente. Sin embargo, ustedes previamente tienen un dato de agudeza visual. ¿Qué dato tienen? El dato de la agudeza visual sin corrección, de manera monocular, del ojo derecho, del ojo izquierdo, y de manera bilocular con ambos ojos. Y también sabemos que si la agudeza visual es menor a cuánto ponemos pinhole, 0,2, 20-30. A partir de 20-30, si 20-25, si usted le ponen un pinhole a un 20-20, le disminuyen la agudeza visual porque está limitando la entrada de luz. Si lo ponen en 20-25 no es funcional, a partir de 20-30 ya funciona. ¿Listo? Si ustedes ponen un pinhole en un paciente que tiene 20-30 y el paciente mejora una línea o las dos líneas a 20-25, ustedes deben presumir que como mínimo deben llevar a ese paciente en un subjetivo alto 20-20 o 20-25. Por lo tanto, ese les determina qué valor de cilindro cruzado de Jackson van a utilizar. Más o menos 0.25, más o menos 0.50, más o menos 0.75, más o menos 1 o más o menos 2. ¿Listo? Si el paciente tiene una agudeza visual disminuida y no mejora de ahí, entonces ya tomamos la determinación de qué lente vamos a usar. Pero partimos del valor de la retinoscopía correlacionado con la agudeza visual que el paciente tiene sin corrección y con la corrección que está usando en caso de que tenga corrección. Porque si el paciente viene y con las gafas que está usando tiene 20-20, yo le pongo unas gafas y le bajo viendo 20-30, pues el paciente no está bien corregido, porque tiene 20-20, yo me voy a mandar a la casa con menos visión de máquina. ¿Listo? Entonces el punto de partida es la retinoscopía. Y, por ejemplo, el paciente tiene menos 0.25 menos 1 por 10 grados. Supongamos que esa es la corrección de ese paciente. Digamos que con esto tiene 0,06, o sea, 20-20 menos cuánto, menos 3. Ok. Le puedo hacer subjetivo con el cilindro cruzado que yo tengo ahí en mi... Sí, se lo puede hacer. ¿Qué es lo primero que yo voy a determinar? Lo primero que yo voy a determinar es esto. Paso 1. Lo primero que yo determino cuando hubo una refracción subjetiva con cilindro cruzado de Jackson es si el eje al cual está ubicado el cilindro corrector es adecuado. Eso es lo primero que yo determino. Después que determino la posición del eje del cilindro corrector, paso a el poder del cilindro corrector. Y por último, determino el poder esférico del cilindro. Si deseo, esta parte la hago de dos maneras que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero mire lo que estoy diciendo. Mire lo que estoy diciendo. Y que es algo que siempre les he venido diciendo desde que empezamos el semestre.
Punto 1. Si el valor de la retinoscopía no es coincidente con la agudeza visual del paciente, si el paciente tiene problemas acomodativos severos, pues no lo voy a hacer. ¿No se han dado cuenta por qué? Porque es que nosotros acá no controlamos la acomodación. Nosotros no emborronamos al paciente. Nosotros partimos de acá y quietecito dejamos esto. Si yo tengo un paciente que tiene en juego su acomodación de manera muy fuerte o muy violenta, hacer cilindro cruzado de Jackson es complejo, porque probablemente el resultado no sea el más adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que hacer cilindro cruzado de Jackson probablemente un paciente que tenga hipermetropía facultativa combinado con un astigmatismo no sea la mejor idea. Si tengo un paciente que me está hiperacomodando o hipoacomodando, probablemente no sea la mejor idea. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué tanto se utiliza el cilindro cruzado ya en una consulta? ¿Qué tanto se usa? Esa es una excelente pregunta. Así como dice Martín de Francisco cuando habla con Peláez de Francisco. Vamos a hablar de eso. Eso es una excelente pregunta. Voy a ser sincero. Casi nadie lo usa. ¿Sabe por qué casi nadie lo usa? Porque es más dispendioso, porque el proceso es más largo. Sin embargo, si ustedes quieren conocer la posición de un eje de manera más exacta y el paciente no tiene problemas acomodativos y tiene muy buena agudeza visual, este sería el mejor método que yo les recomendaría para hacerlo. Y el paciente colabora. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un paciente que tiene +1 con -2 por 0 y el paciente me dice, yo veo como bien, yo no como que le dije, uy, ahí como que veo mejor. No, venga, hagamos cilindro cruzado de Jackson a ver qué me da. Porque nos marca, ya te respondo, porque nos marca ejes de manera muy exacta. Dime. En esa orden de ideas, entonces, lo más lógico, o sea, en una consulta de optometría, entonces sería mejor empezar con planas acomodativas antes de tomar el cambio. No necesariamente. No necesariamente, pero sí usted debería hacer pruebas acomodativas bajo ciertas condiciones. Uno, hay cosas que lo llevan a usted a pensar que va a hacer pruebas acomodativas. Uno, la sintomatología del paciente. ¿Qué digo? Esa es una de las más importantes y a la cual nunca le prestamos atención. La visión es fluctuante. La visión es fluctuante sin que el paciente tenga una condición física por la cual la visión pueda ser fluctuante. Tiene pacientes que son diabéticos y a veces, a pesar de estar en control, tienen problemas de la glicemia, se produce. ¿Qué pasa cuando se descuadra la glicemia? O sea, tiene el sistema visual. Y la visión, ¿cómo se pone? Borrosa. Y eso te puede pasar varias veces en un solo día, ¿cierto? Que la glicemia sube y baja rápidamente, que no es bien, que la está bien mal. Aparte de otros síntomas de índice general que pueden ser mareos y otras cosas. Entonces, fíjense, si usted tiene una paciente que no es diabética, que no es hipertenso, que no tiene problemas de colesterol y triglicéridos altamente alterados y manifiesta y es relativamente joven, como algunos de ustedes, usted no,
Tiene alas para formularle Entonces, ¿qué piensa uno? Que tiene una acomodación muy activa y que esa acomodación supremamente activa está generando que el paciente a ratos esté hiperacomodando, hipoacomodando y se está generando un proceso de visión fluctuante. Y esa visión fluctuante también en qué otros síntomas se ve manifestado. Astenopia. ¿Qué es la astenopia? Es un síndrome de signos. Que a ratos Entonces, si usted tiene eso y después encuentra una serie de signos, ¿qué es un signo? Lo que yo veo, aquellos hallazgos que yo encuentro en los cuales el paciente no tiene una participación. Por ejemplo, ¿cuál? Que al hacerle la retinoscopía las sombras son variables. Que tú estás haciendo la retinoscopía y de un momento a otro pasas y le pone, ay, esto está como alto y empieza cuando de un momento a otro, y usted quita el lente y otra vez y vuelve y lo pone, venga, ¿y acá qué? Y eso está directamente relacionado con la sintomatología del paciente, visión fluctuante. Eso debe ser complicado. ¿Qué otro signo nos puede llevar a nosotros a pensar que el paciente nos puede llevar a hacer un problema acomodativo que está relacionado con un problema convergente? Encontrará a hacer cover test en visión próxima, orto u endo. Esto es endo. En este caso estoy hablando de endoforia. Lo que yo normalmente voy a encontrar es una exoforia de carácter fisiológico. O sea, que es absolutamente normal encontrar. Entonces, sintomatología y signos. Uno empieza a relacionar, uno dice, de pronto acá hay un proceso otro signo, que de manera motora el paciente está, por ejemplo, el valor del PPC está alteradísimo, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene usted? 22. De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cuánto esperarían de encontrar de PPC para pensar que su PPC está bien de acuerdo a su edad? Mire la respuesta que me está dando. Vuelva y diga la duda exactamente lo que dijo. Que siente, pues, claro, cuando hagan acá, yo les estoy haciendo ese natural examinador, que en 7 ya la había dado y la recuperó. Ah, ya me la cambió. Pero ya me la cambió, porque es que ahorita me dijo que me es borroso. Cuando yo estoy haciendo PPC, a mí no me importa si es borroso, claro, no me importa si es sencillo o no, porque yo no estoy midiendo acá acomodación, esto quiere decir punto próximo de convergencia, pero así había unos sitios en Bogotá que se llama pollo, pizza y carne. Sí, en serio, cuando yo estudiaba en la universidad. Punto próximo de convergencia. Ahí no me está diciendo que vea borroso o que no vea borroso, no me está diciendo es de sencillo o de doble. Y que la diferencia entre el PPC con objeto real y con filtro rojo sea excesivamente complejo. Entonces,
Voy a volver a decirlo porque yo lo digo todos los semestres y sin embargo, cuando están en sexto yo les pregunto y dicen no, y se lo dicen a uno en la cara. Y ahora que pasó Semana Santa es bíblico, se lo dicen a uno 3 veces en la cara. No, eso nunca nadie me lo ha dicho. A nosotros nunca nadie me dijo que era pues el de la vida. Pero el día no lo dije. No me lo dijo, yo lo dije como 30 personas y mostrando las diapositivas. Chávez, no te cuento. Sí, lo habrá sido. Eso es como le dicen a uno, a mí nunca, seguro que nunca, ¿estás seguro? Nunca. Se lo dicen a uno en la cara que no se los dijo. De acuerdo a la edad hay unos valores, digamos en el caso del joven allá, que tiene 22 años, uno esperaría encontrar un PPC cercano al punto de rompimiento de fusión, o sea, la diplopia, más o menos hasta 10 centímetros. Hasta 10 centímetros. Más allá de 10 centímetros ya lo pondría uno a pensar. En el caso del joven allí, del menos joven allí, esperaría uno encontrar a unos 10, 15 centímetros. ¿De qué río? Venga, yo sé quién lo mutila, usted se automutila. Yo bien peluqueado, profe. Gracias. No, pero yo sé quién lo mutila. Benavides, no le hace nada. Barbero político. Entonces, punto 1, de acuerdo a la edad y los valores que se consideran normales. Punto 2, el filtro rojo es un test muchísimo más disociante. Es más difícil juntar una luz roja y una luz blanca que juntar un objeto real que está viendo con sus dos ojos sin ningún elemento que lo distorsione. Por lo tanto, el valor del filtro rojo siempre en condiciones normales nos tiene que dar un valor mayor que el del objeto real. Si a usted le da un valor menor, es mentira, ya sea porque usted lo tomó mal, interpretó mal o no le explicó a su paciente cómo debe ser la situación. Ahora, la diferencia en condiciones normales, el filtro rojo respecto al objeto real, estamos hablando de entre 2 a 3 centímetros de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que si acá me dio 8, acá como mínimo me debe dar 10 u 11. Si acá me dio 8, acá me dio 10 u 11. Si acá me dio 7, acá me dio 9 o 10. ¿Pero le da lo mismo? No. No, le dio más pequeño. No es posible. No es lógico. Ni puede dar más alto el filtro rojo que el No, objeto real. no es cierto. ¿Por qué a veces los pacientes nos dan datos errados? Porque nosotros no le explicamos lo que esperamos de ellos. Hay que instruir al paciente para que nos dé las respuestas que nosotros, estamos esperando que nos dé. Ok. Entonces, si yo sumo la sintomatología, los signos y todo ese tipo de cosas, yo puedo llegar a la conclusión de que el paciente, y miren que no he tenido que saltarme para ir a las pruebas acomodativas. Si yo ya encuentro esto y veo que acá hay unas dificultades grandes, entonces ya me puedo ir a las pruebas acomodativas. Pero yo no voy a hacer pruebas acomodativas, no, es que el paciente llegó y agudeza visual. Ayer pasó algo con un estudiante, los miércoles yo reviso la clínica de los estudiantes de sexto. Y ayer pasó algo con un estudiante y es que el estudiante llegó y terminó la presión del paciente, terminó ya listo para hacer la fórmula de la corrección y todo, y estaba muy bien hecho.
¿Ya le hizo fondo de un cuenta No. ¿Y por qué no le ha hecho fondo de agua? Porque a mí un profesor X, Y o Z, no voy a decir que yo, y sigo insistiendo en lo mismo que siempre he hecho, ni yo sé más que ninguno, ni vengo a justificar que yo soy un que más sé, nada, yo simplemente lo que yo les digo se lo sustento con la literatura. Pues estoy una razón de por qué lo hago así. No, es que a mí me dijo un profesor que si yo hago oftalmoscopía antes de hacer retinoscopía, el paciente me queda deslumbrado y al hacer retinoscopía no se acaba nada diferente. Pero es que usted hace oftalmoscopía, después hace todo lo motor, hace queratorefría, o sea, pasa un periodo de tiempo largo para que el paciente le haya pasado el deslumbramiento. A menos que usted no tenga deslumbrado. ¿Qué puede ocurrir? Pero en condiciones normales eso no pasa. Entonces, la historia clínica tiene un orden preestablecido y no es porque yo me lo haya inventado así, sino porque después de muchos procesos la gente se ha dado cuenta que es el orden que idealmente debería tener. Y cuando yo hago fondo de ojo estoy verificando ¿qué es lo primero que hago cuando hago oftalmoscopía? Oftalmoscopía a distancia. Y con la oftalmoscopía a distancia que veo que los nervios están transparentes. ¿Y qué tal que yo no hago oftalmoscopía y yo vaya a la oftalmoscopía y yo vea que como que no se ven las horas y yo desgastándome allá 2 horas, me diga, que tengo una carga? Y nunca le miro el fondo de esa. No, si fuera poco, es sencillo porque se ve, las ondas se ven con superlentes. O el paciente tiene una alteración en el fondo de ojo que hace que no me cure. Y el paciente no está obligado a saber. A mí, si el paciente sea profesional en la salud visual y del paisaje, que sea autónomo o oftalmólogo. Y eso sí es peor. Porque no hay nada más en la raza que uno atender a un colega. Sí, que pueden tener familia. No, eso es capítulo aparte, de eso podemos escribir un libro completo. De varios, no, una enciclopedia de varios tomos. Con amigos. Y con los amigos y con los familiares. Consejo Y con los natural. petalitos. Ah, sí. Porque como los petalitos están deslumbrados, entonces, usted hace todo en orden. Usted hace todo en orden. Y cuando llega acá, ya tiene la información suficiente para decir, no, vean, lo que pasa es que este señor tiene sombras variables, no responde a ninguna simpatía, no responde a ningún sujeto de manera correcta, entonces ¿qué voy a hacer? Va a hacer pruebas acomodativas. Y si las pruebas acomodativas están alteradas, muy alteradas, demasiado alteradas, claro, toca psicoplegia. Como decía un honorable técnico que acaba de escuchar anoche, cuando ya estaba ya firmamos el concepto, ¿qué? El consentimiento informado, no sé qué. Por eso es que hay que hacer DLS, para que si le parece a hermana en el consultorio, usted pueda necesitar el. Yo les conté, claro. Y quería que el paciente sea alérgico y ustedes no lo sepan. ¿Cuánta gente es alérgica a algo sin saberlo? Acá hay personas alérgicas a algo. Yo por acá tengo unos que creo que son alérgicos al estudio. Se sientan en el puesto y le dan ronchas. A los pobres. Están muy selectivos, dice a los pobres. Siempre. Esos son mis chistes negros, por favor, aprendan a entender. Mis chistes negros. Son mis chistes negros. Sí, doña Milena. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Las 4. Véase. 3:30. Vamos a dejar hoy así. Y mañana seguimos. Hasta acá ha sido todo claro.